Aquí está. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos sentimos muy contentos de que ustedes nos estén viendo a través de la pantalla. Permítanme decirle que este es un proyecto que inicia hoy y de antemano se estará celebrando todos los martes a las 6 de la tarde a través de la plataforma de Zoom. Y dicho sea de paso, también estará siendo colgada esta programación a través de YouTube. Les extiendo nuevamente la bienvenida a esta nueva iniciativa, este nuevo proyecto que lleva como título Aprendizaje Bilateral. Este es un programa educativo virtual sin fines de lucro. Este será patrocinado por los maestros Merginson Rosado y Rafelín Vargas. Ellos estarán llevando a cabo este novedoso proyecto educativo en el cual buscamos el crecimiento a nivel de conocimiento educativo que necesitamos nosotros los maestros y todos los estratos sociales. Este programa va dirigido a todos aquellos que tengan interés de conocer. Este programa comparte misión, visión y valores. La misión de este programa es ofrecer un contenido educativo, económico y religioso de transformación social
que se apoyen los comentarios, entrevistas, análisis, opciones de expertos, argumentación y el estudio de la investigación científica. Este tiene como visión ser una plataforma digital de excelencia que promueve el aprendizaje bilateral, la participación, el diálogo y la construcción del conocimiento en las diferentes áreas del saber, que por sus aportes al desarrollo integral pueda ser reconocida y valorada por la comunidad educativa y las instituciones nacionales e internacionales. Los valores que promueve este programa educativo son integridad, tolerancia, transparencia, libertad, responsabilidad y solidaridad. Está fundamentada sobre 4 objetivos básicos y el primero de ellos es promover una comunicación efectiva basada en la objetividad. Número 2, compartir informaciones oportunas empleando un lenguaje sencillo y divertido. Número 3, involucrarnos en los temas de interés y convertirnos en portavoces de la población en general. Último, colaborar con la institución sana y sin prejuicio social, apegados a las leyes y a la verdad. Así es que con este pequeño preámbulo vamos a orar para iniciar lo que es el desarrollo de este programa y luego estaremos escuchando nuestro himno nacional. Así que en actitud de oración, vamos a encomendar este programa a Dios. Oramos. Amoroso Dios y Padre Celestial. Sí, retomamos la oración. Oramos. Amoroso Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de estar en este programa, pidiéndote que sea de bendición de todos aquellos que escuchen y promuevan el aprendizaje sin fin. Quédate con nosotros y dirige la programación. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, escuchemos el himno. Muy bien, luego de haber escuchado las gloriosas notas de nuestro himno nacional, queremos hablar un poco acerca de los conductores que estarán a cargo de este programa. Recuerden, todos los martes a las 6 de la tarde estaremos haciendo esta transmisión especial, este programa educativo llamado Aprendizaje Bilateral. Entonces, queremos iniciar hablando un poco acerca del maestro Rafelín Vargas Montero. Rafelín Vargas Montero nació el 7 de noviembre del año 1991 en Neiva, provincia Bauruco. Sus estudios secundarios fueron realizados en el Liceo Manuel de Jesús Galván, Distrito Educativo 1801 de Neiva, el 3 de septiembre del año 2012.
Este inicia sus estudios superiores en el ISFODOSU, Recinto Urania Montaz, San Juan de la Maguana. En diciembre del 2021 se gradúa de la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español. En ese mismo año inicia otra maestría en Metodología de la Investigación Científica, ambas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dentro de las capacidades que pudiéramos decir que definen al maestro Rafaelín Vargas están un diplomado con certificación en diseño instruccional y gestión de proyectos, e-learning, innovación en la enseñanza. También tiene una preparación académica en el desarrollo de competencias tecnológicas para el ejercicio de la docencia en la nueva modalidad. También tiene una preparación en lo que es la gestión y prevención de la salud en los centros educativos. Herramientas digitales para clases efectivas, es tutor virtual, ha participado en seminarios educativos, Persigue tus metas, Get Connected y diplomado en currículo revisado y actualizado, entre otros. Tiene experiencia laboral en el centro educativo Colegio Lucila Ruth, que se encuentra en San Juan de la Maguana. También trabajó en la Escuela Inicial y Básica Augusto Díaz en Neiva y en la actualidad se encuentra laborando en el Centro Educativo para Jóvenes y Adultos Prepara el Rosario. Esta y muchas otras preparaciones académicas nos describen las capacidades y la aptitud profesional que posee nuestro querido maestro Rafaelín Vargas Montero. Pero también tenemos que hablar en esta tarde del maestro Merginson Rosado Ramírez. Vamos a conocer un poco acerca de la vida de este excelente profesional. Merginson Rosado Ramírez nació en el año 1995 en Neiva, provincia Bauruco. Realizó sus estudios preuniversitarios en los centros educativos Profesor Juan Bosch, Arzobispo Valera, Colegio Cialper y el Liceo Fernando Taveras, Distrito Educativo 1801 de Neiva. En octubre del 2017 ingresa al ISFODOSU, Recinto Urania Montaz, graduándose de una licenciatura en Educación Básica para Educadores, mención Lengua Española y Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra culminando una maestría en lo que es Gestión de Centros Educativos en la UAS. También durante su tiempo de preparación se desempeñó como facilitador de las TICs, del programa de capacitación del componente 1A, 1 a 1, un estudiante, una computadora, un maestro, una computadora, programa patrocinado por la República Digital. Se preparó también en el ámbito escolar, ya que tiene experiencia en docencia en los diferentes centros educativos. Ulpina Méndez González, Zulema Luciano y Adélcida Peña Méndez, todos ubicados en el mismo municipio de Galván, provincia Bauruco. Dentro de su formación continua, ha realizado diversos estudios, dentro de los cuales pudiéramos mencionar desarrollo de competencias tecnológicas para el ejercicio de la docencia en la nueva modalidad. También realizó un diplomado llamado Valora Ser, Educación para la Vida, Banco BHD, patrocinado por el Banco BHD. También participó en un seminario taller titulado Desarrollo de la Creatividad, la Imaginación y el Pensamiento Crítico en la Jornada Escolar Extendida por el MINER. También tiene un diplomado en Tecnología Educativa. En la actualidad, el maestro Merginson Rosado se desempeña como coordinador docente de una red de centros educativos pertenecientes al municipio de Galván, del Distrito Educativo 1801 de Neiva. Pero esto no se queda aquí. Hoy tenemos un invitado súper especial, al cual pudiéramos llamar maestro de maestro. Está con nosotros en esta tarde engalardonando, iniciando, por así decirlo, este programa, este lanzamiento, esta primicia de este programa educativo. Está con nosotros el maestro Pablo Espinosa, del cual también estaremos leyendo a grosso modo su semblanza. Vamos a conocer un poco a nuestro querido maestro Pablo Espinosa.
El maestro Pablo Modesto Espinosa Lebrón nació el 2 de noviembre de 1974 en el municipio de San Juan de la Maguana, en el barrio de Villa Flores. Este es hijo de la señora Matilde Lebrón y del señor Germán Antonio Espinosa Mateo. Este fue refugiado durante el ciclón David a la edad de 5 años y vivió el drama de allí de los refugiados, nos cuenta. Entonces, desde esa edad de 6 años, echaba días con sus abuelos en la recogida de tomates. De 7 a los 10 años, trasplantaba tomates de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, como se pagaban los días de esa época. Estamos haciendo un recorrido un poco de lo que fue la niñez, la infancia de nuestro ilustre maestro. Entonces, luego de esto, regresa a su tierra natal, que es San Juan de la Maguana, donde inició sus estudios primarios en la Escuela Sector Sureste. Esto fue en el año 1984. Tiene todo un recorrido en lo que es su preparación académica, pero vamos a resaltar, vamos a dar un salto al año 2003-2005, donde entonces incursiona como maestro de educación básica en la Escuela Rural El Batey, y fue luego designado como director de la Escuela Orozco en la sección del mismo nombre en El Batey. Entonces, en el periodo 2002-2004 cursó la maestría de la enseñanza superior en Curo Guas. Por su buen desempeño como estudiante del 4º nivel, le correspondió pronunciar el discurso de honor el día 8 de julio del 2006. Nuestro maestro ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre educación. Ha dictado diversas conferencias sobre temas educativos y sociales. Ha realizado diplomados en ciencias físicas, género y educación, y diplomado también en formación de mentores para el acompañamiento del profesorado. Pudiéramos decir que nuestro maestro Pablo Espinosa es maestro de maestros, forjador de maestros. En la actualidad está fungiendo como profesor del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña en el recinto Urania Montaz, en el área de psicopedagogía, y es profesor de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Centro UAS San Juan. Y también participa como en la misma función en el subcentro de Neiva de la misma UAS. Actualmente está casado con la doctora Esperanza Madé Montero, con quien ha procreado 3 hijos, los cuales son Jeminson Pablo, Génesis y Juan Pablo. También es padre de Ariana Espinosa Sánchez. Con esta hermosa presentación, pudiéramos entonces externarle al maestro Pablo Espinosa que el tiempo es suyo. Muy bienvenido sea usted, maestro. Es un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Agradecido de estar con ustedes. Un placer. Jóvenes, les decía, me agradecido de estar con ustedes en esta tarde. Gracias, maestro. Gracias. Igual nosotros. Muchas gracias, maestro. Bienvenido a su programa, otra vez, Aprendizaje Bilateral. Es un programa que llega para hacer la necesidad de aquel público que está ahí queriendo aprender todos los días, que está involucrado en este proceso de aprendizaje. Y aprovecho la oportunidad inmediatamente de mandar un saludo a aquellos amigos que están ahí conectados: Jorge Sánchez, Leodoro Arnaud de la Cruz, Smiley Amador de la Rosa, Fanny, Esther, Germán Quesada, Nancy Castillo, José Luis, todos los compañeros que están ahí. Reciban un caluroso saludo. Y ustedes saben que se les quiere mucho. Quédese ahí conectado a este programa Aprendizaje Bilateral. Así es, estamos ya en el aire, tenemos un inmenso placer porque Dios nos concedió este espacio maravilloso para nosotros compartir con ustedes y tener un aprendizaje bilateral. Este es su programa semanal, hoy estamos haciendo el lanzamiento y queremos contar con su asistencia todas las semanas. Aquí el aprendizaje es bilateral porque va de ambos lados.
Así es que muchas gracias por acompañarnos. En esta tarde tenemos a un invitado de lujo, un invitado de prestigio, un formador de maestros, una persona que donde quiera las personas las recuerdan con gozo y se sienten sus discípulos. Él es el profesor Pablo Espinosa, quien comparte con nosotros en esta tarde en el programa Aprendizaje Bilateral, para el cual pido un fuerte aplauso. Adelante, maestro. El escenario es suyo. Muchas gracias. Muy agradecido de estar con ustedes. Agradecido de ti, Merlinson. Agradecido de Rafaelín y de la compañera que me ha presentado. Y de todo el público que sigue esta iniciativa de ustedes, Aprendizaje Bilateral. Ustedes me han invitado para que yo hable de un tema interesante, muy interesante, que es la educación y la humanización. No sé si previo a yo empezar a conversar con ustedes y con el público que nos sigue a través de las diversas plataformas digitales, ¿tienen ustedes alguna inquietud o alguien ha escrito algo acerca de este tema o tienen alguna inquietud particular que yo pudiera responder? Maestro, le cuento que la persona está esperando que usted desarrolle el tema. Ellos están ahí atentos, esperando que usted le entre con ganas como usted sabe hacerlo, con ese entusiasmo. Así que usted puede iniciar. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de educación y humanización, estamos hablando de un tema sumamente complejo. Pues los seres humanos participamos de un proceso de educación que al mismo tiempo persigue humanizarnos. Digamos que por el hecho de nacer hombre y mujer, de nacer seres humanos, no estamos humanizados. Es la educación que nos humaniza. Entonces, ¿qué resulta? Vivimos en un contexto social bastante complejo. Vivimos en la sociedad del conocimiento, la sociedad de la innovación. Y los seres humanos tenemos necesidades biopsicosociales. Y entonces, en el marco de esta sociedad de la información y del conocimiento, procuramos satisfacer esas necesidades. Pero ¿qué resulta? Que la información lo permea todo. Y hoy los seres humanos estamos en ese proceso de satisfacer necesidades a partir de las informaciones que tenemos. Estamos en una sociedad abierta, con un gran desarrollo económico, social, con intercambios culturales y sociales diversos. Hay un desarrollo también importante en los sistemas educativos, pero al mismo tiempo hay una crisis de la familia y los valores. Y esto entonces representa una gran incertidumbre y un gran desafío para la educación. De manera que la humanización tiene estos desafíos. Una sociedad bastante compleja, una sociedad donde la gente tiene muchas necesidades que quiere satisfacer, pero al mismo tiempo hay una crisis de la familia. La familia no ha podido jugar su rol y tampoco la escuela. Y por eso tenemos muchos conflictos. Y por eso tenemos también la crisis de valores. Pero bien, ¿qué es la educación entonces? La educación es un proceso de socialización, de experiencia, de conocimientos. Y este proceso lo lleva a cabo la escuela como institución responsable de ese proceso. Y procura entonces la formación de carácter, educar a la gente para la convivencia, transmisión de la cultura y provocar el desarrollo humano que debe ser integral. Digamos que la educación tiene esos propósitos. Pero ¿qué ocurre? Que una persona tiene educación cuando practica los principios y valores que se le enseña, cuando tiene desarrollo cultural, cuando tiene buen trato social, cuando es capaz de convivir con los demás. El hecho de ir a la escuela por sí mismo no quiere decir que una persona tenga educación. Eso perfectamente pudiera ser instrucción, escolaridad. Pues estar educado implica ser amable, ser humilde, tener responsabilidad, ser honesto, tener disciplina. Es decir, son una serie de atributos que debe tener la persona que tiene educación. Entonces, en ese sentido, en la medida que tiene esos atributos, se va humanizando, va creciendo. Y eso implica entonces que cada día él tiene que educarse en el proceso de humanización. Pero la humanización, en la concepción de Pablo Freire, es tener sentido de la existencia en el mundo, conciencia de la existencia. ¿Para qué tú existes?
porque la educación tiene un sentido, pero ese sentido se lo da el ser humano en la medida que él entiende cuáles son sus capacidades, sus necesidades, sus responsabilidades, pero también las necesidades y responsabilidades de los otros seres humanos, de las personas que le rodean a él, porque la gente se educa y se humaniza en la relación con los demás seres humanos. Nadie aislado y pensando en sus propios intereses se humaniza. La humanización implica juntarse con el otro. El hecho de que tú tengas que compartir el pan, de que tú tengas que satisfacer una necesidad de otro, eso te humaniza. El hecho de que el otro se relacione contigo, eso también humaniza a quien se relaciona contigo. De manera que son esa posibilidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los demás, lo que hace que el ser humano se humanice. ¿Por qué tenemos tantos conflictos? Bueno, porque la gente está viviendo para sí misma. La escuela no ha sido capaz de enseñar a la gente a convivir, a compartir, y tenemos entonces esas carencias, esas falencias. Ahora bien, el término humanización, ¿a qué hace referencia de manera concreta? La humanización hace énfasis en la acción de humanizar. O sea, el ser humano tiene que humanizarse. Y cuando una persona está humanizada cuando practica valores positivos. Es decir, la persona se hace consciente de que él tiene que practicar los valores. Tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona solidaria, tiene que ser una persona afectiva, tiene que ser una persona comunicativa, amorosa, una persona que se relaciona abiertamente con nosotros, una persona que entienda que el contexto social en el que él participa es el espacio correcto para practicar los valores. Tiene que ser una persona racional, interpersonales. Es en esa medida que se hace humano. Y lo humano es totalmente opuesto a lo inhumano. Es decir, cuando una gente practica valores negativos, y a ese ser humano, inhumano, decimos que es una persona. La gente actúa contrario al empatía, le niega al otro la razón, la culpable. Entonces, esa persona es en un animal, en una bestia, sin de realidad. Es importante esto. Cuando otro ser humano, persona, está actuando de manera inhumana. Digamos que pudiera tener, pero el hecho de estar humanizado no lo deja llegar a ese extremo. De manera que use de manera significativa la violencia y los seres humanos se apreciarían más. Entonces, la educación para la humanización implica estimular la habilidad intelectual, que los seres humanos se vean aprendiendo permanentemente y que se vean en un proceso de transformación, pero no solamente de transformación de él mismo, sino de transformación de su realidad social. Porque la educación no es solamente para que el ser humano desarrolle su talento, sus capacidades, tenga oportunidades de acceder a un empleo, no. Es también para transformar la realidad social. ¿Qué ha pasado con el sistema educativo nuestro? Que ha formado para que pueda tener un negocio, pero no lo humanizó. Y como no lo humaniza, entonces, esa persona genera también la capacidad de desarrollar conflictos con otros seres humanos. Entonces, la educación tiene que llevarnos a eso, a ser más comprensivo, a ser más tolerante.
Nos parece que el profesor Pablo está teniendo un poquito de problemas con el internet. Vamos a esperar un momentito hasta que él pueda retomar la conexión. Es importante también a los compañeros que nos están viendo por las redes sociales que vayan anotando sus preguntas por ahí para que al final la hagan al maestro y el maestro pueda darle respuesta a cada uno. Por el Sí, chat también. pueden preguntar. Sí. Sí, también quiero aprovechar esta pequeña pausa para resaltar que todos los martes estaremos invitando a expertos en las diferentes áreas curriculares, con temas innovadores, con temas que son de interés educativo y que pueda ser aprovechado por todas aquellas personas que tengan el interés de tener un dominio de algún tema en específico. Aquí también estamos en la disponibilidad no solamente de argumentar sobre un tema, sino también poder brindar respuestas que puedan servir para aquietar las inquietudes de aquellos que quisieran ahondar en diferentes temas a nivel educativo. Sugerimos también a los que nos escuchan, nos ven en este momento, pueden también sugerir algunos temas de interés, algún tema de interés que usted tenga, que le gustaría saber. Usted lo puede escribir a través de nuestras diferentes plataformas. Muchos de ustedes tienen nuestro número de teléfono, contactarse con nosotros y nosotros haremos todo para que ese tema pueda ser presentado, pueda ser discutido a través de estos diferentes. Mire que lo que el maestro está presentando es algo que nosotros debemos prestarle atención. Él ha estado hablando de que cuando nosotros dejamos de compartir, cuando nosotros dejamos de colaborar con los demás, la parte humana va desapareciendo de nosotros. Nosotros somos entes sociales y como ente social nosotros necesitamos estar dentro de la sociedad y estar dentro de la sociedad te exige tú compartir con los demás. Así es que le seguimos motivando a estar siempre atento y siempre a estar colaborando con los demás. Si también nos quieres apoyar, dale like y comparte este video para que pueda llegar a más personas y puedan tener un poquito del conocimiento que usted y yo estamos adquiriendo en esta noche. Es posible, Isaura, que también algún maestro deje de perder la parte humana dentro de los centros educativos. Y cuando nosotros, como profesores, perdemos esa parte o nos vamos deshumanizando, como acaba de decir el maestro, dentro de los centros educativos. Sería interesante nosotros pensar en esto y meditar en qué estamos haciendo allí. ¿Cuándo ocurre esto en nuestra vida? Es interesante saber que colaborar no implica solamente usted estar ahí al lado de otros. Significa que usted puede hacer más, ayudar a las personas que realmente lo necesitan, que realmente exigen de ayuda. Y es una virtud que se va a desarrollar en cada uno de los seres humanos. Esa parte de siempre dar, de siempre estar dispuesto a producir en función y en favor a los demás cuando usted realmente desarrolla esta virtud. Sí, cabe resaltar que nosotros como entes facilitadores del conocimiento y de una educación integral, pues nosotros somos el primer enfoque, el primer punto de referencia para la sociedad. Entonces, como tales debemos cumplir con esa proyección del deber ser del maestro, no solamente que tenga una buena carga de conocimientos, sino que tenga la capacidad de poder proyectar, de poder simpatizar y conectar con el crecimiento y la formación integral de todas las personas que estén a su alcance. Digo esto porque conozco de muchos profesionales en el área educativa de que tienen un referente educativo con estándares súper altos, pero cuando vamos al tema de si es simpático, si tiene la parte humana desarrollada, pues nos topamos con que pudieran verse como un poquito pedantes o muy disasociados, ¿verdad? De lo que es el trato cara a cara con los estudiantes. Hay que resaltar que debe haber una complementariedad
entre aptitudes, capacidades y el trato humano, ¿verdad? Que necesita cada persona, que necesita todo aquel que esté en contacto con ese ente multiplicador de los conocimientos, puesto que bien atenuado, ¿verdad? El nombre de este proyecto, aprendizaje bilateral. Nosotros no sabemos de quién podemos aprender, puesto que el aprendizaje viene de múltiples direcciones. Entonces, cuando tenemos ciertas capacidades y le agregamos la humildad y la capacidad de poder conectar con nuestros interlocutores, pues ganamos más, ¿verdad que sí? Yo entiendo que como entes multiplicadores debemos siempre ser un referente no solamente en que tenemos mucho conocimiento, sino en que somos grandes seres humanos, que sabemos tratarnos en las diferentes áreas del saber, que sabemos manejar situaciones, que nos preocupamos no solamente por impartir un contenido, sino también por saber cuáles son las condiciones socioafectivas que me rodean a ese estudiante, a esa persona con la que yo intento proyectar o compartir un conocimiento. O sea que debemos estar bien atentos, bien avistados de no solamente suplir las áreas del conocimiento, sino también las áreas intrínsecas de nuestros estudiantes. Aprovechamos también, Isaura, para seguir saludando a nuestros compañeros que siguen conectando, a Gabriel Santana, que está ahí conectado y nos dice que educación y vocación es un tema bastante interesante, educación y vocación. Cuando tú educas con vocación, tú nunca vas a estar detenido a dar, nunca te va a molestar seguir enseñando, porque la vocación es lo que te permite a ti seguir produciendo, aun cuando tus propias capacidades físicas no te pueden dar. Y a veces cuestionamos a algunos maestros que cuando se jubilan, se pensionan, siguen queriendo estar dentro de las escuelas, pero es por la vocación y esa intriga que tienen de seguir dando a las demás personas. También saludamos a Miguelina Peña, a Aracelis, y también saludamos a Eleodora No de la Cruz otra vez, que nos dice educación y humanizadora. No me gusta ese tema. O sea, le gusta el tema de educación y humanización. Entonces, realmente debemos vernos y debemos ver que a quienes educamos son humanos, y también medir la parte de cómo lo enseñamos, porque a veces te di cuento, Mergenson y Saura, que a veces nosotros queremos enseñar a nuestros estudiantes desde nuestro punto, como nosotros ya sabemos. No, nosotros debemos partir siempre de cómo enseñarlo a ellos, de qué les interesa a esos estudiantes. Porque si enseñamos desde acuerdo a nuestra capacidad, que ya tenemos varias capacitaciones, entonces nunca nuestros estudiantes nos van a entender. Es interesante que podamos nosotros educar en función a lo que quieren aprender los estudiantes. Y fíjate que estamos ya en una parte más mecánica que la parte humana realmente, en lo que nosotros quisiéramos enseñar y lo que ellos quieren aprender. Sí, también quiero aprovechar, agarrando el hilo de los saludos, enviar un caluroso saludo a nuestros compañeros de universidad de la sesión 4011. Ellos saben quiénes son. Por ahí veo conectado a nuestros amigos, veo a Auris conectada, le envío un fuerte abrazo, un caluroso saludo. También veo a Gisi, Maciel Liranzo. Les mandamos un caluroso saludo a todos ustedes. No nos aparecen todos aquí, pero sabemos que nos están apoyando. Por ahí veo también a Inés, a Ángela, a Giancarlo. Un saludo para todos ustedes. Estamos muy contentos de que nos estén brindando este apoyo que necesitamos para poder llegar a más y más profesionales del área educativa. Muchas gracias, chicos. Seguimos saludando a Jorge Alberto Medina, mi compañero de trabajo, un excelente maestro que enseña con vocación. Tenemos a Giancarlo Rosado, que acaba de mencionarlo, también una eminencia de maestro. Tenemos, Isaura, una cantidad de maestros que realmente le gusta esto y que le gusta enseñar. Y nosotros, esos maestros que tú acabas de mencionar, también son brillantes,
tienen mucho conocimiento, han desarrollado varias habilidades, muchas habilidades en cuestiones de educación. Y por eso queremos que usted nos siga apoyando y nos pueda sugerir temas de interés, y nosotros haremos todo lo posible para llevarles información, porque esto es aprendizaje bilateral, donde todos aprendemos. El conocimiento aquí es de todo. ¿Qué es la Mergenson? Sí, ya anunciar que el maestro se está conectando. Él tuvo una dificultad con el internet, pero ya lo está resolviendo. Seguir motivando a nuestra gente que anoten sus preguntas, que no se queden sin expresar sus dudas, porque el maestro Pablo Espinosa les va a dar respuesta. Gracias por sus aportes, gracias por estar conectados, por apoyarnos en esta iniciativa. Este espacio es de todos, donde vamos a interactuar todas las semanas, los martes a las 6 en punto de la tarde. Gracias a los compañeros que hacen sus aportes, a la compañera Isaura que está con nosotros, el maestro Rafaelín, y queremos que lo que vayamos a aprender aquí sea todo significativo y que podamos llevarlo a la práctica. Sí, yo también quiero ver esos comentarios de nuestros colegas acerca de este tema de hoy, educación y humanización. Quiero ver los comentarios de qué piensan acerca de este tema, cuáles son los aportes que pudieran brindarnos, qué les merece, qué opinión les merece este tema que estamos desarrollando en esta tarde. Para nosotros es muy importante sus valiosos comentarios, puesto que nos ayudan a crecer en esta importante área del conocimiento. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, también nos pueden escribir. Gracias por darle like y compartir esta transmisión de hoy. Primicia de lo que serán muchas otras transmisiones más todos los martes a las 6 de la tarde con expertos en las diferentes áreas curriculares. Así que no te lo puedes perder. Saludamos, Isaura, a nuestro amigo, gran amigo también, Sumeiki Odalis Acosta, que nos dice que la educación, la humanización, los valores siempre deben estar presentes en nuestro diario vivir, en nuestra educación, en la forma que nosotros enseñamos. Siempre la parte de humanización, los valores no se pueden quedar nunca de lado. Eso nos dice nuestro amigo, querido amigo, Sumeiki Odalis Acosta. Entonces, sí es cierto, esos valores, como mencionábamos anteriormente, son virtudes que se desarrollan, virtudes que se adquieren, virtudes que deben siempre estar presentes en todo lo que hacemos, porque si los valores no cargamos con ello, realmente, entonces nos vamos deshumanizando, como decía nuestro querido maestro Pablo. Sí, quisiera argumentar que en nuestros días estamos viviendo como una epidemia a nivel educativo, pudiéramos decir, de lo que está sucediendo, no solamente en las aulas, sino también que va desde los hogares. Este tema de que no se está trabajando en lo psicoafectivo del niño, en cómo se siente, cómo debe comportarse, cómo debe responder ante las diferentes situaciones que les presenta la vida. Pero para todo esto y mucho más, seguirá con nosotros el profesor, maestro de maestros, Pablo Espinosa. El tiempo es suyo, maestro. Muchísimas gracias. Una falla técnica, pero ya estamos aquí en vivo. Le decía que uno de los problemas que hemos tenido en la educación nuestra es que no es una educación que se ha centrado básicamente en la enseñanza de contenidos, de tecnologías, de mucha información, de muchos datos, pero que ha descuidado los valores y las emociones. Entonces, el ser humano no solamente necesita desarrollar los contenidos, la información y las tecnologías, que son bastante interesantes, sino que al mismo tiempo necesita educar sus emociones y educarse en valores. Y ese es uno de los desafíos que tenemos como sociedad y como sistema educativo. Necesitamos que la educación recupere el verdadero sentido humano. Eso es esencial. Necesitamos que la educación sea crítica, que sea flexible. Necesitamos que la educación tenga un sentido históricamente para el que está definido, porque la educación tiene un compromiso con los oprimidos, con los que tienen menos oportunidades. Y en ese sentido, entonces,
la escuela debe ser promotora de la emancipación. La escuela debe ser una escuela que promueva el desarrollo integral. Debe ser una escuela abierta, que esté orientada a las experiencias educativas de todo tipo, que trabaje en las múltiples dimensiones del ser humano. El ser humano es lo esencial. El ser humano es lo más importante. Y la educación entonces tiene que centrarse en desarrollar las facultades del ser humano. Cuando la educación desarrolle las facultades del ser humano, entonces es una educación humanizante y humanizadora. Interesante esto. No solamente que la gente sepa los contenidos, no solamente que la gente tenga formación técnica, sino que la gente pueda liberarse él y contribuir también a la liberación de los demás, en la concepción de Paulo Freire. La educación tiene que ser crítica. Debe recuperar ese compromiso social, político y humanizador que se requiere, porque el ser humano es eso, un ente político, un ente social, un ente cultural que requiere humanizarse. Entonces, la pedagogía crítica es fundamental para la democracia. Si no humanizamos a los seres humanos, no vamos a tener una buena democracia. Uno de los problemas que tenemos en el país es ese, que tenemos un ciudadano acrítico, un ciudadano que no se compromete, un ciudadano que no participa. ¿Por qué? Porque la educación que recibió no fue una educación para la liberación, no fue una educación para el emerger humano, no fue una educación humanizadora. Y entonces, lo que ha recibido es una educación que es reproductora de saberes, de teorías, el enfoque tradicional. Y la pedagogía crítica no asume el enfoque tradicional, asume un enfoque liberador. El ser humano cuando se educa se libera y se humaniza y contribuye a que otras personas también se liberen y se humanicen. Porque la pedagogía crítica tiene un compromiso con la justicia, con la equidad, con la emancipación. De eso se trata. Tienen que tener lo propio. El profesor no debe refugiarse en una práctica pedagógica reproductora de saberes. Tiene que pensar en educar al ser humano que está al frente de él, pero también educarse él mismo. Es decir, el profesor es una persona que está investigando continuamente, que se está formando, que está aprendiendo, y que en ese proceso de aprender, de autoeducarse, participa en el proceso de formación de otros seres humanos. Y entonces lo conecta con las fuentes con las que él se ha educado. El profesor no le quita oportunidades a los alumnos. El profesor que está humanizado es un profesor que se interesa por satisfacer las necesidades de sus alumnos. No compite con los alumnos, no compite con sus compañeros profesores, lo ayuda, colabora. Y su práctica es una práctica para humanizar a los seres humanos. Él da ejemplo, él se compromete. El profesor que participa de un proceso de educación liberadora, transformadora, humanizadora, es una persona que colabora continuamente, que colabora con sus compañeros, que colabora con la escuela, que colabora con el distrito, con la regional, que está abierto a recibir retroalimentación también de sus compañeros, porque él entiende que no es perfecto. Él sabe que le hacen falta cosas. Entonces, el profesor que está en ese proceso de humanización cultiva competencias cognitivas, afectivas, sociales, emocionales, desarrolla nuevas experiencias, se involucra, apoya a sus alumnos, descubre cuáles son los estilos de aprendizaje de sus alumnos, investiga cuáles son las necesidades de sus alumnos en el contexto social y familiar. Le pide que se interese por sus sueños, por sus expectativas. Lo estimula para que desarrolle habilidades y destrezas, que lo hagan una persona culta. Te interesa por la persona. Cuando los alumnos tienen cualquier conflicto de carácter emocional, familiar o social, lo consulta con el profesor
Y el profesor debe ser una persona lo suficientemente abierta para comprender esa situación, para comprender esa necesidad de ayudar. Ese es el rol del profesor, acompañarlo siempre. Reitero, el profesor no compite, el profesor no pone traba, el profesor no se rucha a palo, ni a su compañero ni a sus alumnos. El profesor no es la piedra y el alumno el huevo, como se ha dicho tradicionalmente. El profesor no ejerce su poder de profesor para humillar, no ejerce su poder de profesor para ser autoritario con los alumnos. Freire decía, nadie es si prohíbe que otros sean. Apoya a los demás, interésese por los demás. Si usted verdaderamente es, usted va a querer que otros sean. Así como tú tuviste la oportunidad de desarrollarte, de avanzar, de formarte como profesor, de hacer maestría. Esos jóvenes que hoy están en el recinto en el que tú das clase, pues también deben tener esa oportunidad de formarse y de desarrollarse. El profesor que participa de la educación humanizadora es un profesor que desarrolla reflexiones, ayuda a los alumnos a reflexionar, a pensar, a actuar apegado a los valores, valores culturales, valores sociales, valores instrumentales, como habla el currículo nuestro, que define 3 tipos de valores esenciales: los valores universales, los valores históricos sociales y los valores instrumentales. Estos últimos son los que la gente practica de 11. Es importante que el juicio, sobre todo el juicio, la creatividad, que los alumnos sean creativos y sobre todo se generan, la gente no aprende a resolver el problema. ¿Por qué? Porque esas estrategias en el currículo nuestro. Entonces, es importante que cada día el profesor que participa de una educación humanizadora se interese por aprender. El profesor tiene que estar aprendiendo. Esto lo va a hacer. El profesor tiene que practicar la integridad. Tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona que genere confianza, tiene que ser una persona transparente. Debe practicar y promover esos valores. Porque el profesor enseña con su práctica, con lo que es, con lo que dice, con lo que hace. El profesor no solamente es teoría para que otros hagan. El profesor es una persona que siempre muestra un afán por su desarrollo profesional y por el desarrollo humano de los estudiantes y de él mismo. Su práctica tiene que ser reflexiva. El profesor tiene que ser una gente humilde. El que participa en una educación liberadora, transformadora, humanizadora, tiene que ser una persona humilde. El profesor no es la persona jactanciosa que mira al otro por encima del hombro, a sus compañeros. Una persona que está comprometida, es una persona que está comprometida también con la calidad de lo que él hace. Entonces, en esa medida, él da respuesta pertinente, de manera que la situación, cuando el profesor es humilde, los compañeros se le acercan y le preguntan y le hacen sugerencias también a su propia práctica. De manera que la educación humanizadora tiene que llevar a la gente a eso, a humanizarse, a ser realmente humano, practicar el acercamiento, el crecimiento permanente, practicar hábitos positivos. Eso es esencial. El profesor que participa de un proceso de humanización tiene que aplicar los 4 pilares de la educación. Esos pilares que están en ese importante libro de Jack Taylor, le informa a la UNESCO, la educación encierra un tesoro. Esos 4 pilares son esenciales. Conocer, aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Esos 4 pilares deben observarse siempre en la práctica del profesor. Debe estar adquiriendo los conocimientos, ¿no? Debe incrementar sus saberes, debe despertar la curiosidad y debe tener una amplia cultura general. La educación humanizadora implica eso, que el profesor esté en ese proceso. Y el aprender a hacer implica que el profesor trabaje en equipo, el profesor trabaje de manera colaborativa. Sí, me decía. Sí, que hay una preguntita aquí que no quisiera que pase desapercibida, ya que el tiempo es un poquito apremiante. Estamos ya arribando a la conclusión de la transmisión, pero no quiero que una pregunta que hizo una persona que está viendo la transmisión, pues vaya a pasar desapercibida. Le leo. Dice, ¿cuál es el problema de la educación dominicana que no le permite al estudiante avanzar en comparación con la educación de otros países? ¿Qué opinión le merece, profe, esa pregunta? El problema de la educación nuestra es que hay que hacer una reforma curricular que esté centrada en el desarrollo humano integral. Tenemos un currículo que hace mucho énfasis en el desarrollo de los contenidos, un currículo instrumental. Fíjense que a los estudiantes se les ponen muchas tareas que tienen que ver con los contenidos, pero no así tareas que tengan que ver con el desarrollo intelectual, con el desarrollo humano, con el desarrollo afectivo, y que el alumno pueda tener esas competencias. Y sobre todo, que la educación debe enseñar a los seres humanos a comprometerse con su desarrollo personal y social y con el desarrollo de la sociedad. Entonces, el problema nosotros es que tenemos un sistema educativo que hace énfasis en el desarrollo de competencias individuales, cuando la finalidad del sistema educativo es el desarrollo integral del ser humano para la sociedad. Es decir, la educación tiene un fin colectivo en que la gente tiene que educarse para resolver sus problemas particulares y no los problemas de la sociedad. Y eso explica en gran parte los problemas que tiene de la educación. Como principio, se educa, se humaniza para mejorar el sistema educativo y para mejorar la sociedad. Si queremos una educación humanizadora, necesitamos mejorar la sociedad y al mismo tiempo mejorar la educación, que sea una educación que se centre en valores, que sea una educación que se centre en el desarrollo humano integral. Así que hasta aquí dejo yo mis palabras. Maestro. Excelente. Otra pregunta, antes de ir. Rafa. Jackson Jiménez nos dice, vivimos en una sociedad donde los jóvenes están renuentes al aprendizaje. Tenemos muchos desafíos como maestros en los centros educativos. ¿Qué estrategia nosotros podemos utilizar para dar una educación humanizadora? Él pregunta. Bien, hay que utilizar diversas herramientas. Vivimos en la sociedad del conocimiento, en la era de la tecnología, y la escuela está utilizando métodos que no se corresponden con los avances de la sociedad. Entonces, hay que pensar las estrategias con las que estamos enseñando a los niños y a los jóvenes. Tenemos una sociedad moderna donde los medios tecnológicos están por encima, están en esa dinámica del aprendizaje permanentes en estos medios digitales. Lo que tenemos que hacer es llevar a los modernos medios de comunicación en la TIC, prepararlo, capacitarlo para que sus clases estén orientadas a partir de esos dispositivos, porque los muchachos se entretienen mucho y aprenden mucho con los dispositivos digitales. Pero en la escuela entonces, esos medios que ellos lo disfrutan bastante, no son precisamente con lo que ellos llevan a cabo su tarea formativa.
Sí, maestro, ¿me escucha? Tengo una pregunta. Usted decía que la educación... Hay que modernizarse más para... Sí, te escucho. Ok, ahora sí. Usted decía, maestro, que la educación humaniza a la persona, humaniza al maestro. ¿Qué sucede? ¿Cómo le afecta a un maestro que toda su vida se dedicó a la enseñanza y entonces ahora se retira de las aulas, de la práctica docente, ya que le jubilaron o por dichas razones? ¿Cómo le afecta esa ausencia de él hacer lo que hacía toda su vida en su parte emocional, en su humanidad? ¿Cómo le afecta eso? Bien, ese es uno de los desafíos que tenemos también como sistema educativo. No educamos a la persona para el retiro, no los instruimos, no le damos asistencia profesional. Tenemos que enseñar a los profesores que ser profesor es una etapa de su vida y que la vida está compuesta de diversas etapas y que hay una etapa en la que el ser humano es productivo, se compromete, y hay otra etapa en la que ya era cumplido con el servicio social para el que fue llamado. Entonces, hay que reeducar a los profesores en esa dirección, enseñarles que no son seres humanos para que estén de manera permanente durante toda su vida en el sistema educativo, sino que eso es una etapa de su vida, un ciclo de desarrollo personal, social, económico, intelectual, y que después pasan a otra etapa donde ellos también le siguen aportando a la sociedad, pero desde otras funciones, no desde el aula. Entonces, los profesores que se jubilan, que se pensionan, son una reserva para el sistema educativo y podemos tomar de esa experiencia y pueden hacer ellos otras funciones de asesores, de mentores en el sistema educativo. Y pienso que eso habría que repensarlo para que las nuevas generaciones puedan nutrirse de la práctica positiva de los buenos profesores que ya están pensionados y jubilados. Maestro, dice Gabriel Santana, humanizar la educación es acercarnos a la esencia del ser humano. Eso nos comenta Gabriel. Y nos dice Fanny Esther Alejandro que los valores deben estar siempre presentes en nuestra vida, en todo lo que hacemos, porque esto es lo que nos va siempre a hacer más humanos. Y excelente programa y felicitaciones para usted. Aprovechamos también y felicitamos. Aprovechamos también, maestro. Sí, adelante. Aprovechamos también y agradecemos que está conectado con nosotros Ricardo Alejandro Lugo, Robinson Silfa, maestro también, María Moreta Cueva, Marlenis, Miguelina, y también tenemos al maestro Sumey, que está por ahí y sigue hablando de interesantes temas, de la humanización, que debemos acercarnos siempre en los centros educativos con humildad hacia nuestros estudiantes. Maestro, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente, le escucho. Aquí hay una pregunta que no está relacionada con el tema, pero hubo un maestro, José Luis Martínez, que la hizo. No sé si usted pudiese responder. La pregunta es la siguiente. Buenas noches para ese magnífico equipo de valiosos docentes. Mi pregunta va directamente para el profesor Pablo Espinosa y es la siguiente. ¿Cuál es su opinión con relación a los técnicos regionales y distritales que ayer estaban en las aulas y que hoy día de la noche a la mañana han sido designados sin los mismos haber pasado el concurso? José Luis Martínez hace esa pregunta.
Bien, decirle que esos técnicos son técnicos interinos y que la Ley de Educación, en el artículo 139, establece el procedimiento para llegar a técnico distrital o regional y habla de un concurso de oposición. El Ministerio de Educación en la actualidad está haciendo un levantamiento una auditoría para ver cuál es la condición. A partir entonces de esa evaluación, de esa auditoría, de ese levantamiento de información, pues se tomarán decisiones. Yo creo que la decisión correcta va a ser llamar Bueno, volvemos a tener un poquito de falla con la conexión a auditoría internet del de maestro. ese levantamiento. La decisión correcta va a ser llamar. Sí, sí, se cayó la conexión del maestro. Sí. Estamos muy agradecidos de todos ustedes que han hecho posible que esta transmisión sea una realidad. Rogamos por favor que continúen apoyando esta iniciativa educativa de este programa titulado Aprendizaje Bilateral, conducido por los maestros Merginson Rosado y Rafelín Vargas. Muchas gracias a todos ustedes que nos apoyan, que comentan, que comparten. Estaremos eternamente agradecidos. Y de una manera muy especial, queremos resaltar agradecimientos al maestro Pablo Espinosa, quien de una manera magistral ha abordado este tema. Maestro, continúo admirándole y respetándole por tan excelente plenaria en lo que es el tema de la educación y la humanización. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y les deseo mucho éxito en este programa Aprendizaje Bilateral. Gracias, agradecido. Y ya para concluir, queremos decir que lo que acaba de hablar nuestro maestro Pablo Espinosa, que cuando usted educa con valores, con la parte de ser humano, usted construye fruto. Y fruto de eso son las 3 personas que ustedes ven aquí ahora mismo dirigiendo este programa, que pasaron por la educación, por las manos de nuestro maestro Pablo Espinosa. Agradecido eternamente con usted y por ese agradecimiento quisimos nosotros hoy comenzar con este programa, con esa eminencia, porque sabemos que usted es un excelente maestro. Muchas gracias, maestro. Agradecido eternamente con usted. Muchísimas gracias a ustedes y decirle que delante de ustedes hay muchos jóvenes y niños talentosos y que va a depender de ustedes que ellos desarrollen sus talentos. Así que hagan también ese esfuerzo y comprométanse con el desarrollo intelectual, moral, social, económico y cultural de esos jóvenes, de esos adolescentes y de esos niños que hoy están con ustedes. Yo siempre decía en clase que yo iba a hablar con los alumnos de ustedes a través de ustedes y pienso que lo he logrado. Así que muchísimas gracias y siempre estoy a su disposición. Gracias, gracias, maestro. Gracias a todos por acompañarnos, Gracias. por hacer acto de presencia. Es un privilegio compartir con ustedes en este espacio. Gracias por darnos la oportunidad de poder transmitir este programa a través de la red social. Apóyennos, compartan esta transmisión, denle me gusta, hagan sus comentarios y el próximo martes le esperamos a la misma hora en su programa educativo Aprendizaje Bilateral. Bye, bye, chicos. Bye. Gracias, público.